Bueno, muy buenas tardes. Es un gusto poder empezar a hablar un poquito de lo que queremos hacer en este curso, en el curso de gerenciamiento en entidades deportivas. Básicamente, todo lo que hace acá Derechos del Fútbol está generalmente diseñado y pensado para gerenciar el fútbol, ¿no? Pero podríamos decir que también es un elemento bastante común a distintas actividades deportivas, ¿no? Eh, Me dice que no se escucha. Lucio, ¿vos me escuchás? Haceme así si me escuchás. Eh, Pablo, te escuchamos perfecto. Ahora ah, yo lo ayudo a Perfecto. los Perfecto. compañeros. Perfecto. Perfecto. Muchas gracias. No, porque había un compañero que no le andaba. Bueno, entonces, les decíamos que estamos diseñando un curso específico para gerenciar entidades de fútbol, entidades deportivas. Y está diseñado para tanto pensar lo que son las sociedades civiles sin fines de lucro, como las sociedades anónimas deportivas, las comúnmente llamadas SAD, ¿eh? Que en realidad ustedes deberán pensar que no hay mucha más variación respecto de cómo está organizado el fútbol a nivel mundial. Ustedes saben, tanto si piensan en la Premier League como en la Liga Española, la italiana o las ligas latinoamericanas, en general, no hay mucho más variantes que estos dos sistemas. Sistemas de sociedades anónimas deportivas, en donde en realidad son capitales privados, son empresas, muchas veces son sociedades anónimas, y ellos tienen una especie de directorio, y ese directorio le genera inversión y a su vez genera dividendos, genera una renta, ¿no? Genera una ganancia. En cambio, en las sociedades civiles sin fines de lucro, en realidad la diferencia está en que son sociedades que están permitidas por la personería jurídica que tienen de cada uno de los países, y esas personerías jurídicas son elecciones directas que hacen los socios vía asamblea o vía elecciones con listas opositoras, y finalmente entonces ahí no hay una renta, no hay una ganancia porque todo ahí vuelve al club, ¿no? Entonces, pero en ambas situaciones podemos decir de que podemos establecer sin ningún tipo de dudas todo tema de gerenciamiento. ¿Qué significa gerenciar un club? Bueno, gerenciar un club significa hacerse cargo de situaciones cotidianas y estratégicas en relación a una entidad deportiva. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la organización del fútbol profesional. Muy típicamente el gerenciador se hace cargo de esa situación, de lo que es el fútbol profesional. Entonces va a tener que coordinar todas esas áreas. Las áreas que tienen que ver con la contratación de esos futbolistas, la contratación del cuerpo técnico, la desvinculación de esos futbolistas y de ese cuerpo técnico, ¿no? Es decir, el ingreso a la entidad deportiva, adquiriendo derechos federativos, y también el egreso, es decir, que el club que estoy gerenciando va a transferir al futbolista a otra entidad deportiva. Entonces, básicamente, esa es uno de los elementos centrales. Entonces, el gerenciador será la figura que puede vincular a lo que es el director deportivo, el cuerpo técnico, la plantilla de futbolistas, con el presidente del club, con los inversionistas o con la persona que haya hecho e invertido los capitales. Entonces, esa sería básicamente la idea que tenemos con el gerenciador que va a trabajar con el plantel profesional. Pero también, naturalmente, se tiene que hacer cargo de otros elementos, como por ejemplo el tema del scouting, y por eso en el curso vamos también a mostrar un poquito todo lo que tiene que ver cómo se hace la elección de los jugadores, cómo se hace la elección para firmar el primer contrato profesional. Nosotros tenemos en nuestro club 50 jugadores. Y sin embargo, tenemos que detectar a cuáles le vamos a hacer contrato. No podríamos hacerles primer contrato profesional a todos los jugadores, porque naturalmente sería absolutamente antieconómico. Entonces,
Hay que detectar bajo un sistema, lo mejor, siempre lo mejor es lo más riguroso, lo más científicamente posible, para que tener un sistema de decir, bueno, vamos a apostar a estos jugadores por estas situaciones. Hoy nos ayuda naturalmente mucho la tecnología para hacer todo este tipo de actividades en el fútbol. La tecnología ha hecho una enorme revolución en el fútbol y creemos y queremos que ustedes estén cerca de esas herramientas para que eventualmente algunas de ellas les puedan ser útil en la vida cotidiana cuando empiecen a gerenciar determinadas entidades deportivas. El scouting, el viejo scouting, seguramente ustedes se acordarán, era la persona que tenía una gran experiencia, o un futbolista, o un director técnico, que tenía esa especie de ojo mágico en que decía, bueno, mira, las características, los movimientos de este futbolista indican que tiene un enorme potencial. Hoy en día existe ese ojo, sigue existiendo, es irreemplazable, muchas veces es muy importante, pero además hoy tenemos las aplicaciones que nos van a dar determinadas características de ese futbolista, de acuerdo a la cantidad de algoritmos que tengamos en esa situación, y nos va a determinar y nos va a ayudar a hacer una preselección probablemente, ¿no? Entonces, en el tema del gerenciamiento del fútbol, hoy en día, el tema de la tecnología realmente es una herramienta muy importante, ¿no? Entonces, le vamos a entregar acá ciertos elementos jurídicos mínimos. No, no queremos que sea un curso de derecho deportivo, ¿no? Pero sí tener elementos mínimos que ustedes puedan conocer. Si ustedes quieren escribirnos acá en el chat para hacernos preguntas por el curso, naturalmente no tenemos ningún tipo de problema. Si quieren escribirnos para que le demos algún detalle, a lo mejor no me doy cuenta yo de explicar algún tema que sería útil. Recuerden que arrancamos el lunes y que vamos a tener 15 charlas, y esas 15 charlas van a ser de 1 hora y media cada una. Vamos a tener experiencias teóricas, que las voy a dar yo, y experiencias prácticas, que vamos a hacer como una especie de reclutamiento de gente que está en el ambiente, que está trabajando. Entonces vamos a ver si podemos hablar con un scouting, vamos a ver si podemos hablar con un coordinador deportivo, con un gerenciador, con agentes que tengan mucha experiencia. Vamos a tomar algunos momentos de películas o de series que se establezcan específicamente en situaciones de administración, administración de éxito, y administración de crisis, porque muy probablemente si a ustedes lo llamen a administrar, es porque se necesite una urgente renovación y reestructuración de esa entidad deportiva. Es lo más probable, ¿no? Por lo menos por estas latitudes, los clubes de fútbol generalmente sufren crisis, y entonces ustedes tienen que conocer básicamente cuáles son los instrumentos que tienen para resolver todo ese tema, todas esas situaciones de crisis, ¿no? Pero también de éxito. Porque también se necesita administrar y planificar el éxito, ¿no? Vamos a hablar seguramente con algunas personas que tuvieron, por ejemplo, a cargo a Diego Maradona, cuando Diego llegaba a un club, y que eso generaba una enorme revolución y una enorme oportunidad, y generalmente grandes oportunidades de éxito. Muchos clubes lo supieron aprovechar y generaron enormes ganancias, y otros no tanto. O, por ejemplo, la situación de cuando llega Messi, o cuando llega Mbappé, o cuando llega estas megas estrellas. ¿Qué pasa con esos clubes? ¿Cómo pueden aprovechar esas situaciones? ¿Cómo se hace toda la ingeniería jurídico-financiera para que una estrella de semejante nivel, que gana millones de dólares, bueno, pueda armarse y pueda ser un éxito comercial, ¿no? Así que vamos a ver de las dos, digamos, las dos caras de la misma moneda. El gran éxito, la mega industria del fútbol, y también la crisis del fútbol. Y clubes pequeños que a lo mejor nos pueden dar una oportunidad para empezar a generar experiencia, y naturalmente poder darle algún tipo de solución a todo ese tipo de entidades. Bueno, ustedes si quieren me escriben en el chat. Yo mientras tanto les quiero compartir algunos elementos que me parecen importantes que en esta pequeña introducción
ustedes vayan conociendo. Les quería mostrar, por ejemplo, a ver si lo puedo encontrar acá. Bueno, son reglamentos, ¿eh? Acá hay algo de derecho de formación que me gustaría que ustedes vayan conociendo, que generalmente muchos de ustedes ya conocen, ¿eh? Y a ver si los puedo entrar acá. Bueno, esto es el ingreso al TMS. Es un elemento que a mí me parece que es muy útil. Hoy en día, perdón, este es el ingreso al Comet. Este es el ingreso al Comet. El Comet es un servicio de registración electrónica de futbolistas y donde vamos a detectar la historia del futbolista. Entonces, si nosotros queremos, por ejemplo, incorporar a un futbolista en nuestra entidad deportiva, nosotros tenemos que tener un COMET, que es un registro oficial. Esto está dado por la Asociación de Fútbol monopólica de nuestro país, Argentina o la que sea, y desde ese punto de vista nosotros tenemos que tener cierta conocimiento para ver cómo podemos inscribir a ese futbolista, ¿no? Este es el ingreso al COMET. Y a ver si les puedo mostrar. eh, este es otro elemento que les quiero mostrar. Esto. Este es, por ejemplo, las ventanas. No sé si han visto esta página. Esta es una página oficial de la FIFA, que es muy útil y ustedes tendrán que, administrando un club, pensar y planificar cuándo van a poder vender a un futbolista o cuándo lo van a poder incorporar. Entonces, naturalmente tienen que tener una hoja de ruta. Esa hoja de ruta, básicamente, miren, por ejemplo, les quiero mostrar, vamos a mostrarles, bueno, Argentina es el país más cercano que tenemos acá. Acá están las 211 asociaciones. Está publicado oficialmente por la FIFA y acá nos va a dar cierta información. La primera información que tenemos la tenemos en la primera columna, y acá estamos hablando de qué disciplina de fútbol vamos a jugar. Entonces, la A significa amateur, la significa fútbol femenino y la M significa fútbol masculino. Cada una tiene su propio detalle, cada una tiene su propio desarrollo y cada uno tiene su propia característica. Por eso son disciplinas distintas. Entonces, fíjense que la segunda columna nos habla de la temporada. La temporada, por ejemplo, en el fútbol amateur es todo el 24, en el femenino es todo el 24, sin embargo en el masculino es del 24 al 25. Esto tiene que ver con la idea de que muchas de las ventanas en el fútbol sudamericano intentan unificarse con las del fútbol europeo, ¿no? Que es típicamente donde exportamos nosotros futbolistas. De tal manera que siempre estemos más o menos con las ventanas similarmente abiertas. Recuerden que esta información ustedes la tienen publicada online en la página de la FIFA gratuitamente con un año de anticipación. Y eso es muy importante para el gerenciador porque ya puede planificar. Es decir, si nosotros estamos previendo exportar un futbolista, una futbolista a España, entonces nosotros vamos a determinar cuándo va a estar abierta esa ventana. Ustedes recuerden, si ustedes quieren después podemos repasar un poquito. Solamente se puede inscribir a un futbolista con la ventana abierta, salvo raras excepciones que también las podemos ver. Muy bien, entonces la segunda columna está dada por la temporada y la tercera columna es por la apertura de la temporada. Significa acá vamos a hacer el fútbol profesional femenino que empieza el 22 de enero del 24 en Argentina y cierra el 31 del 12 del 24. Ahí empieza y termina la temporada. Es muy importante entender que temporada no es lo mismo que campeonato, ¿no es cierto? La temporada es el término de 365 días, que tampoco necesariamente tiene que ser año natural, año calendario, ¿no es cierto? Es un año que está establecido por la federación correspondiente. En este caso, en el caso del fútbol femenino, coincide con, sí, más o menos, con el año calendario, pero acá empieza el 22 de enero.
El 22 de enero la temporada y termina el 31 del 2. Entonces, también es importante, como les decía recién, definir que en la temporada puede haber varios campeonatos, ¿no? Y entonces, después, acá empieza uno de los elementos más importantes. Si quieren, veremos acá en el fútbol masculino de Argentina. Se puede empezar a inscribir futbolistas el 31 de mayo del 24 y es la parte grande de la temporada, ¿no? Y se puede terminar de inscribir el 22 de agosto del 24. Este es el primer periodo de registración. Recuerden ustedes que siempre y en todo momento las 211 asociaciones tienen dos periodos de registración durante la temporada, un periodo largo como el que acabamos de ver y un periodo más corto. Fíjense que el segundo periodo de registración empieza el 20 de enero del 25 y termina el 16 de febrero del 25. Es un poco más corto. Y esto nos va a establecer que nosotros ahí podemos hacer la incorporación de los futbolistas. Por supuesto que acá tienen todos los países y ustedes cuando están planificando una transferencia, lo primero que tienen que ver es naturalmente esta situación. Es la situación de cuándo vamos a tener la apertura de la ventana. Esta hoja de ruta también es muy importante si ustedes necesitan prestar a un futbolista. Imaginemos que ustedes tienen en su club tienen un futbolista bajo contrato por 3 años, vamos a suponer hasta el 31 de diciembre del 27, pero deciden prestarlo porque necesitan que este futbolista juegue más minutos. Entonces, esta hoja de ruta es fundamental porque el regreso de ese futbolista debe coincidir en ese contrato de transferencia con la ventana abierta para cuando regresa. Y por eso decíamos, es muy importante entender de que tenemos un año, con un año de anticipación, esta información online provista por la FIFA, específicamente en la página del TMS, que ahora vamos a hablar un poquito. Vamos a ver si hay alguna pregunta. Muy bien, el gerente es responsable de lo que se contrató, tanto en cuestión de jugadores o DT, es decir, si un jugador no da fuego a un DT, no campeona. Sí, bueno, naturalmente hay una responsabilidad jurídica y una responsabilidad, digamos, deportiva, ¿no? Naturalmente que ambas son importantes, porque sí, ese es el ingreso al COME, doctor G. Sí, tenés razón. Muy bien. Ahora, doctor, disculpe la interrupción. ¿Qué significaría que las fechas en la Asociación Australiana se encuentren en color rojo? Eh, a ver, ¿están acá? Puede ser que haya algún dato acá provisional, o puede ser que excepcionalmente la FIFA haya establecido las fechas. Recuerden ustedes que las sanciones que tienen las federaciones que no comunican con un año de anticipación todo este tipo de normativas, todo este tipo de fechas, la sanción que tienen es que la FIFA te impone las ventanas y las temporadas, las season. Así que eso es básicamente. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta por ahí. Ustedes me dicen. Bueno, entonces, este es un elemento bastante interesante que quería mostrarles. Les vamos a mostrar cómo se hace una transferencia internacional de un futbolista, y esto está muy conectado con el tema que quería contarles hoy. Ustedes conocen, saben que la fuente de financiamiento, una de las fuentes de financiamiento que tiene el fútbol es la transferencia de los futbolistas, ¿no? Y entonces nosotros como gerenciadores de clubes necesitamos saber cómo se hace ese trámite. Es un trámite que está totalmente tabulado, totalmente realizado paso por paso y por lo tanto creo que vamos a tener esa información que conocer y creo que lo vamos a poder hacer sin ningún tipo de problema.
Por supuesto que tenemos que tener una guía de transferencia internacional y una guía de transferencia nacional, porque son dos sistemas totalmente distintos, ¿eh? Recuerden ustedes una cosa, todo lo que tiene que ver con la internacionalidad va a estar dependiendo de la FIFA, porque es un poder no delegado por parte del organismo internacional, del máximo organismo internacional del fútbol, y todo lo que pasa adentro de un país está delegado prácticamente totalmente a la federación correspondiente. En general, esa federación es monolítica, es decir, hay una sola federación y es la responsable del fútbol en ese país. Por supuesto que la FIFA les va a pedir una serie de requisitos, de respetar los reglamentos, los estatutos, pero una vez que la federación cumple con todos esos elementos, la responsable es la federación. Entonces, nosotros estamos conviviendo con dos sistemas. Si vamos a hacer una transferencia internacional desde Brasil a México, entonces sabemos que vamos a utilizar un sistema que ahora vamos a ver, que es el TMS, y que la jurisdicción ante cualquier tipo de situación, conflicto, característica, está establecida por la FIFA. Pero en cambio, si yo voy a hacer una transferencia del Flamengo al Fluminense dentro de Brasil, entonces la FIFA no va a tener absolutamente nada que ver. Yo me tengo que dirigir a la Federación Brasilera de Fútbol, voy a utilizar el sistema electrónico de futbolistas y en cualquier situación de crisis o en cualquier situación de conflicto voy a utilizar las herramientas orgánicas de la Federación Brasilera de Fútbol. Es un poquito así como funciona. Entonces, les vamos a mostrar la guía de cómo hacer esta transferencia internacional o una guía de cómo hacer una transferencia nacional y los instrumentos como para que ustedes tengan a mano siempre en su computadora para el caso de que aparezcan situaciones específicas. Este es el reglamento de procedimientos que creo que algo vamos a tener que ver. Les vamos a contar un poquito cómo funciona la cámara de compensación, ¿eh? No les vamos a hacer leer todo el reglamento, pero recuerden ustedes que a partir de noviembre del 2022, tanto formación como solidaridad se dejan de pagar directamente por el club responsable, y lo paga un ente que acaba de crear la FIFA, un ente autónomo, primer ente autónomo con licencia financiera europea que está fuera de Suiza. Es la primera entidad que está fuera de Suiza. Está en París y tiene una licencia de clearing house, de situación de poder ingresar y retirar dinero. Entonces, está pensado el fútbol a partir de la clearing house o cámara de compensación con tres pasos específicos. El primero es el pago de formación y solidaridad. Es decir, todo aquel club que tiene que pagar este instituto se lo tiene que dar a la Cámara de Compensación. Y la Cámara de Compensación se lo va a dar a los clubes acreedores. El segundo paso es pagarle a los agentes. No sé si acá hay muchos agentes o no. Si son agentes, yo todo lo que les estoy diciendo les suena muy familiar porque lo han rendido para el examen, seguramente. Y el tercer elemento que es posterior, que es el tercer elemento, es el de el pago entre las transferencias internacionales de los clubes, que es un tercer paso, que todavía está pensado, pero no está desarrollado. Todavía tienen mucho trabajo con todo lo que tiene que ver con formación y solidaridad. Este es el estatuto más importante que tiene el fútbol, es el RTJ, el reglamento del estatuto y la transferencia de jugador. Seguramente que cada vez que ustedes me hagan una pregunta, yo vaya a tener que recurrir a este reglamento que es realmente, entre comillas, la Biblia del fútbol. Acá están todos los institutos más importantes que ustedes se imaginen: formación, solidaridad, estabilidad contractual, transferencias, regulación del fútbol femenino, regulación del director técnico, la regulación del TMS, lo que se les ocurra está acá. Bueno, muy bien, siempre es bueno refrescar, entonces sí, naturalmente. Entonces, con ustedes como administradores de clubes van a tener que, por ejemplo, hacer un reclamo con respecto a algún jugador de ustedes que haya firmado el primer contrato profesional. Vamos a suponer que dentro de nuestro club tenemos un abogado deportivo, a veces sí, a veces no.
Entonces depende más o menos cómo es la estructura del club que nos toque administrar. Si lo tenemos, entonces podemos funcionar de colaboradores, y si no lo tenemos, tenemos que hacer el trámite. Entonces lo tenemos que saber. Va a ser importante. Les queremos mostrar un elemento oficial que tiene la FIFA, que es, digamos, como una especie de glosario de cada instituto del RTJ. Ese reglamento que yo les mostré a ustedes, tan importante que la FIFA acaba de publicar, bueno, tiene unos meses, ¿no? Acaba de publicar un comentario, artículo por artículo de ese reglamento. Les queremos contar más o menos cómo funciona esto, porque, claro, en el fútbol no solamente son importantes los artículos, sino también la jurisprudencia, es decir, qué dice el Tribunal del Fútbol respecto de tal situación o qué dice el TAS. Para el que todavía no escuchó hablar del TAS, es el Tribunal Arbitral del Deporte, es un órgano independiente que atiende reclamos de todos los deportes. Por ejemplo, en estos momentos está trabajando con el Comité Olímpico Internacional, así que seguramente lo deben estar viendo los que siguen deporte, ¿no? Pero es un órgano en el único órgano que la FIFA acepta que se recurran sus decisiones. Entonces, la magia que tiene este libro, que además de ser un libro oficial, es un libro que tiene toda la jurisprudencia, es decir, que ha dicho tanto la FIFA como el TAS respecto de la estabilidad contractual, o de las cláusulas de salidas, o de las cláusulas de reventa, para poner elementos estratégicos de lo que es un contrato en el mundo del fútbol. Tenemos que hablar algo de contratos, ¿no es cierto? Porque los contratos son muy importantes, los contratos que se hacen, que le tenemos que hacer al futbolista, los contratos que tenemos que hacer, contratos de transferencia, es decir, en un punto vamos a estar hablando con un club que es el que quiere, por ejemplo, los servicios deportivos de un futbolista que tengo en mi plantilla, y a su vez tengo que hacer un contrato o tengo que hacer una desvinculación contractual. Entonces, mínimamente los elementos centrales son muy importantes porque naturalmente ahí va la situación patrimonial del club. Recuerden ustedes, uno de los ingresos más importantes que tienen las entidades deportivas son las transferencias de los futbolistas. Y si ustedes quieren y quieren trabajar un poquito, el que quiera, me escribe cuál piensa ustedes que son las otras fuentes de ingresos más importantes que tiene el fútbol en un club. Para que las vayamos viendo y que ustedes vayan opinando. Seguramente vamos a tener, espero, si quieren escribir en el chat, vamos a tener visiones distintas, versiones diferentes. Y probablemente esas versiones diferentes vengan porque vienen de países distintos. Entonces, algunos dirán algún elemento, algunos dirán otro. Y después, lo que me gustaría, si ustedes quieren, es ver qué peso económico le dan a ese ingreso que ustedes están determinando. Por ejemplo, si ustedes me dicen, mira, Pablo, para mí, por lo que yo conozco, en el fútbol lo más importante son los derechos de televisión. Muy bien, decime qué porcentaje para vos más o menos implica el ingreso de esa situación en el fútbol. ¿Es el 20, el 30% de todo el ingreso? Bueno, ese es un ejercicio que podemos hacer entre todos, y para después buscarle una conclusión, para ver si podemos generarle una idea. Muy bien. Y acá entonces está el famoso TMS, que vamos a ver qué es lo que le podemos mostrar, pero el TMS es el software, que tiene la FIFA, único elemento por el cual se inventó para hacer las transferencias internacionales. Fue una revolución en el fútbol porque ha logrado que ser un elemento mucho más objetivo, mucho más dinámico, mucho más eficiente. Recuerden que el TMS, Transfer Machine System, por sus siglas en inglés, está dado a las federaciones y a los clubes. Por eso tenemos que ver un poco el manejo del TMS. Si ustedes quisieran, por ejemplo, ser usuarios, administradores de TMS, les podemos dar los cursos que la FIFA les otorga, y les otorga un certificado, y ustedes con ese certificado logran, por ejemplo, ofrecerse a clubes para ser administradores de TMS, que es una nueva profesión. Muchas veces muchos no lo conocen,
pero es un elemento realmente muy importante. Recuerden hoy que en el TMS está toda la información del fútbol y está la información más sensible, porque ahí están los contratos. Y entonces yo sé cuánto vale la salida de un futbolista y sé cuánto está ganando un futbolista y sé cuántos años tiene contrato y sé cuándo lo puedo llamar para ejercer una cláusula de reventa o lo que sea. Entonces es una actividad realmente muy importante. Como les decía, el TMS nació originalmente para hacer las transferencias de los futbolistas. Hoy en día, toda transferencia internacional que omite este sistema es nula, de nulidad absoluta. No hay ningún tipo de posibilidad, no hay chance de hacer una transferencia si no es dentro de este sistema. Sin embargo, ¿no? Sin embargo, lo que tenemos que decir es que hoy en día todo el tiempo se le está poniendo mayor cantidad de actividades. ¿Por qué? Porque es un instrumento realmente muy eficiente. Recuerden que es un sistema gratuito, que las federaciones y los clubes lo tienen que usar sin ningún tipo de condición, y que por lo tanto, por ejemplo, si ustedes tuvieran que reclamar algún tipo de, por ejemplo, pasaporte electrónico, un elemento que tenemos que conocer entre todos, el pasaporte electrónico de un futbolista. Vamos a suponer que el club que yo estoy administrando no ha sido omitido en el pasaporte electrónico y por lo tanto no voy a cobrar los derechos de formación. Bueno, en ese caso yo puedo usar el TMS y hacerle un reclamo al Tribunal del Fútbol para que se me incorpore. O, por ejemplo, hacer una incorporación dentro del pasaporte electrónico provisional. Entonces me voy a dirigir a la Secretaría General de la FIFA para decirle que el futbolista tal fue formado desde los 12, 13 y 14 años en mi entidad y que evidentemente no está esa información en la FIFA, ¿no? Y entonces la FIFA me va a requerir ahí algún tipo de requisito para ver si es cierto lo que estoy diciendo y una vez que lo constate me incorporará al pasaporte electrónico. Pero como les digo, pasaporte electrónico, también les digo, puedo gestionar una excepción en una transferencia internacional de un menor. Y entonces lo puedo hacer a través del TMS. Y también puedo hacer todo tipo de recursos dentro del TMS. Es decir, es una herramienta realmente muy, pero muy, muy importante. Casi todos los clubes hoy en día, por supuesto los clubes profesionales tienen TMS, las federaciones también, y si un club amateur, ¿no? A lo mejor ustedes están trabajando en un club amateur que no tiene TMS, obligatoriamente la federación a la que está adscrita tiene la obligación de prestarle esa herramienta. Muy bien, bueno, vamos a ver qué me dicen acá en el chat. Vamos a ver acá. Bien. Doctor, ¿los pagos son por los derechos de formación al representante y a las federaciones del país o al club? Muy buena pregunta, Diane. El derecho, la indemnización por formación lo cobran los clubes. Eventualmente lo podría cobrar una federación si el club que no, que tiene que cobrarlo ha desaparecido, ha caído en quiebra, ha sido expulsado. Pero originalmente lo cobran los clubes. Los clubes que formaron al futbolista desde el año natural en el que cumple 12 años. Todo lo anterior no se indemniza para la FIFA. Muy bien, Rubén dice que son los sponsors o los patrocinantes. Y Rubén, te hago una pregunta a vos, yo digo, ¿y a vos qué te parece? ¿Qué peso puede tener en un presupuesto? Juan Pablo, bueno, les digo que con Juan Pablo vamos a hacer un seminario que los vamos a invitar, ¿eh? Los vamos a invitar, por supuesto. Así que, venta de entrada y cuotas sociales, dice. Ujú, muy bien. No, pero no es con Núñez, sino con Ojeda, Juan Pablo Ojeda. Muy bien. El más fuerte, Diane, es el de TV, lo mismo. Pregunto, ¿qué porcentajes? Marcelo desde Paraguay dice, algunos posibles ingresos para los clubes podrían ser contratos con sponsor o auspiciantes, muy bien, venta de ticket, derechos de televisión, clasificación a torneos importantes, por ejemplo, ahí está diciendo, ¿quién era? Marcelo. Marcelo está diciendo, por ejemplo, clasificaste a la Champions League.
Entonces, por clasificar te dan tantos millones de dólares. Clasificaste a la Copa Libertadores, pasaste de fase de la Sudamericana. Todo eso son ingresos. Por eso hoy en día los torneos internacionales son muy importante, pelea por ingresar porque son fuentes de ingresos muy importantes. Luis pregunta si el TMS es una plataforma gratuita para todo público. La respuesta primera es sí, es gratuita. La segunda es no, no es para todo público. ¿No? Solamente lo tienen las federaciones y los clubes. Como decís vos ahí en la segunda parte. Muy bien. Diane, acá se anima a decir el porcentaje. Por ejemplo, dice de TV 35-45%, de patrocinio 25-35%, de venta de entradas 15-25%, de merchandising 10%, de transferencias 5-15% y de premios y bonos 5-10%. Muy interesante. Así como dice Diane, a mi criterio podría cubrir el 30% de los ingresos. Muy bien. Entonces, ¿alguien más quiere escribir respecto de esa situación? Y quiero hacer otra pregunta. ¿Se les ocurre alguna otra fuente de ingreso? Porque sí, créanme que el administrador, el gerenciador, si algo tiene que tener, es una creatividad inmensa para generar ingresos. Entonces, díganme cosas que aunque parezcan desopilantes, ustedes crean que yo puedo manejar en un club. Entonces, a lo mejor cuando yo hago el diagnóstico de ingresar a un club, lo primero que voy a mirar es, ¿están desarrollando todas las fuentes de ingreso? ¿O hay alguna fuente de ingreso que ni siquiera se ha tocado? ¿O hay alguna fuente de ingreso que se ha desarrollado pero está subexplotada? Entonces, eso es importante que lo miremos porque va a ser una de las fuentes más importantes de a lo mejor de salida rápida. Yo tengo un club que generalmente cuando llaman a un administrador, es alguien que necesita capitales o alguien que necesita una renovación y lo primero que te van a decir es tenemos que pagar la luz, el gas, le tenemos que pagar al técnico, debemos tanta plata y entonces tenemos que ser realmente muy imaginativos para ver si podemos generar dinero pronto, generar dinero rápido. Por eso es que les pregunto, ¿qué otra cosa les parece que podemos utilizar? Bueno, derechos de imagen, dice Karina. Sí, claro que sí. El comercio de los estadios, bien, Luis, muy bien, exactamente. Y ustedes saben que el comercio de los estadios, el naming que se le pone al Real Madrid, al Maracaná, es millones y millones de dólares, ¿no? Y bueno, ustedes dirán, bueno, sí, Pablo, pero estás hablando de los estadios más importantes. Sin embargo, también podemos pensar en nombres de nuestros clubes más pequeños que estén más vinculados a la comunidad. Entonces, no solo, bueno, por supuesto no vamos a ganar millones de dólares como en el Bernabéu, ¿no? Como plantea Luis, pero a lo mejor imaginemos el club de la ciudad que no tiene desarrollado el nombre, la marca de su estadio y le podemos generar, por ejemplo, una vinculación con una cadena de supermercados, con el shopping, con las industrias más importantes de la ciudad, con marcas que quieran identificarse, que están apoyando al fútbol y a esas entidades, que a veces es el orgullo de esa ciudad. Entonces, también se puede pensar, no en contratos millonarios, pero sí en contratos importantes que sean fuentes de ingreso. Muy bien. Muy bien, Luis. También se realizan campeonatos privados, invitando a otras academias, generando ganancias rápidas. Sí, un torneo. Nosotros agarramos y organizamos un torneo de verano y le decimos a la tele si lo quiere auspiciar y entonces con eso podemos pagar, por ejemplo, toda la pretemporada. Y a lo mejor nos queda algún dinero para hacer alguna otra actividad. Y eso, claro, por ejemplo, con el torneo de verano hacemos todo lo que es la pretemporada y compramos todos los elementos que tenemos para el club durante todo el año. Entonces es una actividad que puede estar bien, ¿no?
Exacto, como dice Dayan, lo mismo, vender los derechos del nombre del estadio, sí, es muy importante. Eventos sociales, sí, los eventos sociales también son muy importantes. En el evento social, Juan Pablo, no solamente es importante la situación económica, sino también la identificación y la vinculación con el club, ¿eh? Que eso a la larga genera nuevas cantidades de ingresos y que eso también son importantes, ¿no? Entonces hacemos una actividad social en el club, como por ejemplo se hacen bingos o se hacen campeonatos, intercampeonatos de distintas actividades todo un día y se hace fútbol, handball, vóley y todo el mundo muestra lo que está haciendo y se cobra una pequeña entrada y eso ayuda a lo económico y la identificación. La identificación con el club también es monetizable, ¿eh? Y eso realmente es muy importante. Las plataformas digitales creando contenido. Muy importante, lo que dice Diane, porque es una fuente de ingreso no tradicional. Hoy en día los grandes clubes tienen millones y millones de seguidores en el mundo y eso naturalmente es monetizable en sí mismo. En sí mismo porque cualquier marca quiere ponerse dentro de la plataforma del Barcelona, naturalmente. Y cuando yo digo estas grandes marcas, también recuerden que podemos hablar de los clubes pequeños también, ¿no? Un club, como les decía recién, que tiene una ciudad como su identificación, entonces en las redes sociales de ese club es muy importante que muchas marcas locales quieran también publicitar. Entonces, sí, las plataformas, las redes son también monetizables. Perfecto. Vender eventos y experiencias VIP, sí, totalmente. Totalmente. Podemos hacer eventos especiales, ¿no? Y podemos darle a determinada característica de socios que tienen poderes adquisitivos altos, elementos específicos, elementos esenciales como acercamiento a los deportistas, camisetas, firmas, un servicio especial que se le pueda dar en su butaca o bueno, lo que sea. Por supuesto. Plataforma de apuestas y juegos digitales administradas por el club. Polémico, polémico si los hay, ¿no? Pero en casi todos lados las casas de apuestas están totalmente habilitadas, ¿no? Entonces sí, claramente puede ser una fuente de ingreso, ¿no? Y hoy en día ustedes ven en muchos lugares muchas camisetas que ya tienen el nombre de una empresa de apuestas, ¿no? Así que esa también. Tenemos la experiencia en el club que estamos gerenciando en Paraguay llamado Club Deportivo Recoleta. Muy bien, cambiamos de césped natural a césped sintético y así se genera un ingreso significativo en alquiler de las canchas principales. Excelente, que a su vez se divide en 4 canchas con redes y arcos claramente. Sí, sí, he visto esa experiencia. Y si bien es cierto, la ubicación del predio es privilegiada, claro, en Villamorra, sí, 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 conozco Villamorra, por supuesto. Bueno, es interesante lo que está contando acá nuestro amigo en Paraguay. Entonces, muchos clubes también lo que hacen es, te dividen el césped de la cancha sintética y a los socios caracterizados les venden el metro cuadrado, ¿eh? Y lo publican, eso lo han visto seguramente, ¿no? Y a lo mejor con eso pagamos la cancha de juego sintético, ¿m? Y no es un tema menor. Y después, como dice acá nuestro amigo, también se puede alquilar. Y dicho sea de paso, nuestros deportistas pueden entrenar cuando llueve, porque si no se complica. Muy bien, inclusive desarrollar programas de formación y crecimiento académico direccionado al club y al deportivo, ejemplos derechos del fútbol. Claro, exactamente. Generar academias de fútbol a nivel internacional genera ingresos y así se pueden obtener jóvenes promesas. Sí, Dayan, claro. Por ejemplo, las grandes marcas del fútbol arman academias en forma internacional, ¿no es cierto? Por ejemplo, ustedes saben, el Real Madrid tiene en Japón, en China, en Indonesia, en India, y esos son marcas que pagan, por supuesto. Así que esa es una gran claro, Betis es una casa de apuestas muy famosa en Colombia que forma parte de los sponsors. Sí, sí,
Sí, Betes en casi todos lados. Sí, exactamente. Ujú. Bueno, muy bien. Entonces, lo que yo les quería, a ver, yo había anotado algunos datos acá, porque quería hacer este pequeño juego con ustedes, ¿no? Entonces, recuerden lo siguiente. En cuanto a los ingresos que tienen los clubes, tenemos que ver si es un club grande o un club chico. ¿Mm? Eso es fundamental. ¿Eh? Entonces, si nosotros estamos administrando un club muy grande, entonces el derecho de televisión baja en importancia. Es interesante, por supuesto, pero no va a ser la fuente de ingreso número uno. ¿Mm? Si ustedes piensan en el Flamengo, si piensan en el Fluminense, si piensan en el Torino, si piensan en las grandes marcas, en cualquiera de la Premier League, se van a dar cuenta que los ingresos más importantes ahí son exclusivamente de sus propios socios. Porque eso genera toda una situación realmente, por ejemplo, la venta de sus plateas, la venta de sus palcos, la venta de sus torneos internacionales, como ustedes decían, todo eso es realmente muy importante. En cambio, si somos un club más chico, por ejemplo, hoy en día, creo que el club que tiene, ustedes me corrigen, 350, 360 mil socios son de los clubes más importantes del planeta, ¿no? Entonces, esos clubes, por ejemplo, el Real Madrid, que puede tener esa cifra, un poco más, un poco menos, entonces ese mundo hace que el derecho de televisión no sea tan crucial como para un club pequeño de España. Que ahí es mucho más importante porque la cantidad de socios que puede tener un club pequeño pueden ser de 30.000, y entonces los números cambian sustancialmente. Entonces, es muy importante la actividad que vayan a generar ustedes en el club que van a tener que administrar. Y eso va a ser importante. A ver qué había notado acá. En Argentina, por ejemplo, el tema de la televisión no es tan importante para Boca y para River, pero sí es muy importante para clubes muy pequeños. Es realmente muy importante. En cambio, para los clubes grandes es muy importante la venta de los palcos, la venta de las plateas, la venta el tema de la cuota social. Se cobran cuotas sociales importantes. Recuerden que hoy en día no solamente se ha creado esta categoría de socio que puede ingresar al club, sino también, o a la cancha, sino también la categoría de socio que es una especie de adherente. Espero, y solamente te doy la posibilidad de darte determinadas situaciones, pero no te puedo dar todas, ¿no? Y con esa situación, solamente con esa idea, los clubes han duplicado la cantidad de socios. Y ustedes me dicen, pero ¿y quién va a querer ser socio de Boca o de River si tienen 200.000 socios y tienen capacidades para 50, 80.000? Bueno, es una idea de tratar de pertenecer y en alguna oportunidad tratar de que se genere la renovación. Pero eso les ha generado a los grandes clubes enormes cantidades de dinero. Y creo que muchos clubes ya la empiezan a utilizar. Entonces, por ejemplo, en los clubes de primera división en Argentina, la televisión empieza a ser el del 18% de la cantidad, o 18, 20% del dinero, ¿ah? Que ingresan a esos clubes. Pero en cambio, por ejemplo, los clubes de segunda división, por ejemplo, el Nacional B en Argentina o la segunda división de otros países, es como el 30 o el 40. Es decir, es muchísimo más importante. Entonces, no es lo mismo administrar un club que depende más de los socios que de la tele, que de la tele que de los socios. Lo primero que tenemos que identificar es qué tenemos entre manos, qué situación tenemos como para ir viendo y qué podemos desarrollar. Bueno, estaba viendo, por ejemplo, que en Brasil la TV es la principal fuente de ingreso en general, y la cuota social y la venta de entradas es la segunda. En cambio, por ejemplo, en Europa lo que tiene muchísimo peso es la publicidad, como creo que ustedes decían, por ejemplo, la venta del nombre del estadio Bernabéu, que te puede generar millones y millones de dólares. Entonces, la publicidad y el sponsor generalmente es el ingreso número uno y la TV ocupa el segundo lugar.
¿eh? Entonces, todo esto este pequeño ejercicio que hicimos significa la idea de situarnos en el club que estemos, e ir viendo qué posibilidades tenemos de ir desarrollando algunas actividades. Bueno, por ahora los vamos a dejar por acá. El lunes vamos a arrancar. Si ustedes quieren, los podemos incorporar a nuestro grupo de chat, aunque sea provisionalmente, para que ustedes sigan internalizando esta situación, a ver si les es útil, si les puede ser útil para su actividad. Y en la medida de que les sea útil, bueno, que puedan incorporarse y que puedan hacer el curso con nosotros. ¿Mm? Les repito, nos pueden seguir haciendo preguntas en el chat para sacar cualquier tipo de dudas. Les mando un gran abrazo. Veo que algunos acá los conozco ya con alguna anticipación. Otros serán amigos nuevos que todavía no he conocido. Así que el link se los vamos a dar en el grupo que vamos a armar en el chat de este. Bueno, con Rubén, muchas gracias. Bueno, les mando un gran abrazo. Si te puedo contactar por otro medio, sí, Luis, con todo gusto. Si querés escribinos ahora, si te pasamos el chat privado, sin ningún tipo de problema. Espero que les haya sido útil y vamos a tener mucha gente de la experiencia real y concreta, que le vamos a tratar de sacar todo el jugo posible para que una vez que nos toque a nosotros lo podamos hacer ya con una cierta experiencia. Abrazo grande para todos, cuídense, muy amables por estar con nosotros.